Mi deseo en esta comunión con los hermanos es que juntos podamos percibir algo que el Señor está haciendo. El Señor está empezando a hacer un gran cambio en medio nuestro. Las palabras que hemos recibido sobre la luz del cuarto día y sobre el huerto de José son palabras, son fundamentos para ver un gran cambio en nuestras vidas. Lo que hemos percibido es que la manera en que nosotros vivimos hoy no es suficiente para alcanzar la meta que Dios desea. Dios desea que nosotros entremos en una otra esfera. Creo que tenemos un sentimiento común de que las cosas parece que están patinando, ¿no? ¿Está patinando? Parece que no sale del lugar. Hace y no sale del lugar. ¿No es cierto? Tengo un poco de este sentimiento que puedo percibir en la comunión. Estamos haciendo, pero algo no está. Y uno de los puntos es exactamente porque Dios desea que tengamos un cambio en nuestro vivir. Nuestro vivir no está permitiendo a Dios alcanzar la meta. Por eso que Mateo 3 empieza con arrepentidos, porque el reino de Dios está cerca. Está llegando algo nuevo, ¿entiendes? Porque la venida del Señor está muy cerca. Y para realmente cooperarmos con el Señor, necesitamos de una salvación más fuerte en nuestras propias vidas. Eso es algo muy importante. Yo tengo la grabación de toda la comunión de esta gira. Yo voy a pasar para la computadora de Walter, ¿no? Él puede después hacer las copias para ustedes. Será muy bueno que ustedes puedan oír. Hay mensajes voltados para los hermanos, ¿cierto? Principalmente sobre la cuestión de la luz del cuarto día. ¿Qué es la luz del cuarto día? ¿Qué es el huerto de José? Y también palabras cuanto al reino de Dios. Nosotros compartimos con muchos pastores, ¿no? En distintas ciudades sobre eso, la visión del reino. También cosas muy básicas para que haya cambio en nuestras vidas. Como yo viajo mucho y veo la situación de las iglesias, esto es un punto muy serio de que realmente el Señor mostrando, si no cambia, no tiene futuro, ¿cierto? Si no cambia, no tiene futuro. Está faltando impacto en nuestra vida y en nuestro testimonio. Visitamos a las personas, mas ¿por qué esas personas no sienten atracción? ¿Por qué esas personas no desean, así, poner todo su ser para vivir esto? A ellos les gusta ser presentado, pero cada uno vive en su propia vida. Venga, ayúdame, pero yo estoy viviendo mi vida y yo quiero continuar viviendo mi vida. Está faltando algo, está faltando luz. Nosotros no estamos consiguiendo llevar la luz. Estamos llevando la palabra, pero no estamos llevando la luz. Esto tiene mucho a ver con nosotros. El Señor necesita causar un impacto ahora en nuestro ser. Y yo gustaría ahora de compartir algunos puntos con los hermanos, ¿sabe? Cuanto a eso. Porque yo creo que esto es algo muy importante.
para que el Señor tenga cambio. ¿Cierto? Vamos a leer Segunda Crónicas, capítulo 26. Sobre reinado de Usías. 26. Versículo 3. Podemos leer juntos. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Versículo 5 ahora. y persistió Yo en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Yo quiero tocar un poco este versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. ¿Cierto? Él persistió en los días de Zacarías. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Mira, la situación de él. Esto quiere decir que en su vida hubo un periodo que él buscó. Fue los días de Zacarías. Pero cuando Zacarías ya no era más, él cambió. Esto quiere decir que había alguna cosa en él, faltaba alguna cosa de él, ¿entiendes? De él. ¿Por qué? Porque necesitaba Zacarías. Zacarías, cuando ya no estaba, él no persistió. Él no ganó algo realmente de él mismo. Él dependía de Zacarías. Yo hablo esto porque esto es alguna cosa que acontece en medio nuestro. Por ejemplo, un joven hace el CPF, ¿cierto? Cuando está en el CPF está muy bien. Sale del CPF. ¿Qué ocurre con él? Cambia. Entonces, ¿cómo es nuestra vida? Dar un ejemplo. Si este capítulo hablase de nuestra vida, ¿cierto? Entonces podría ser así. Persistió en buscar a Dios en los días del CPF. ¿Cierto? Ganando visiones de Dios. En estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿Entienden lo que quiero decir? Es que en los días de Zacarías él necesitaba ganar algo más. Faltó algo. Y ocurrió después. Mira. Versículo 15. Y hizo, vamos a leer juntos. 15. Hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Mira, esta persona hubo un periodo que buscó a Dios, ¿cierto? Después tornóse poderoso, y cuando él se tornó poderoso,
su corazón se enalteció para su ruina, se rebeló contra Jehová. Esta porción de la palabra nos muestra la cuestión de Usías. ¿Por qué yo quiero hablar este punto? Porque vamos a leer juntos ahora versículo 22. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Mira, acá dice que Isaías escribió los hechos, ¿cierto? De Usías. Entonces, hay una conexión entre Usías y Isaías. Pero antes de entrar en esta conexión, vamos a leer el versículo 21. Así El rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jonatán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Mira, cuando él se rebeló contra Jehová, quemando incienso, el resultado es que él tuvo lepra, ¿cierto? Los sacerdotes resistieron, él fue contra y tuvo lepra, y el resultado es que su hijo tuvo cargo de la casa real. En otras palabras, él perdió el reino, ¿cierto? Él perdió el reino. Pero acá dice que los hechos de su vida fueron escritos por el profeta Isaías. Ahora, mi énfasis está en Isaías, no está en Usías. Pero yo quiero mencionar este punto de que Usías tuvo una característica. Él buscó en los días de Zacarías. No fue algo constante. Dependía de la circunstancia. Y eso no es bueno. Es muy peligroso para nosotros. Es muy peligroso. Ahora vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 6. Versículo 1. Vamos a leer. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mira, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Este Usías que está en nosotros necesita morir. Esta situación, uno puede preguntar, ¿Usías sirvió a Dios? Sirvió, ¿cierto? Pero no es esta vida que nosotros queremos. Y en el año que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor. Esto quiere decir que esta condición de Usías en nosotros debe morir. No sirve para nosotros. Y cuando este Usías muere, vemos al Señor sentado en el trono. Ver al Señor sentado en el trono es una necesidad hoy. Hermanos, es una necesidad. Si nosotros queremos servir al Señor, que el Señor tenga un camino en nosotros, necesitamos ver al Señor. Esto va a cambiar nuestra vida. Ver que el Señor está reinando. ¿Cierto? Que el Señor está sobre el trono. Está en el trono. Este punto, amados hermanos, yo creo que si estamos hablando del reino, no puede ser una doctrina. Si yo conozco el reino, cuando yo conozco quién está en el trono. Si yo no conozco quién está en el trono, yo no conozco el reino.
Sin trono no hay reino. ¿Cierto? Sin trono no hay reino. Y es muy necesario. Solamente cuando tocamos y vemos el trono, hay impacto en nuestras vidas. Nosotros vamos a ver ahora por qué. Versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mira, ¿cuál es la reacción de Isaías cuando vio el trono? Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Mira, cuanto a la vida de Isaías, hay dos líneas que hablan. Una línea habla que Isaías 6 fue el comienzo del ministerio de Isaías, ¿cierto? Como un profeta. Pero hay la otra línea que dice que si él escribió las cosas del rey Usías, ¿no es cierto? Su ministerio no empezó en la realidad el año de la muerte. Él ya era profeta. Porque si fuese el comienzo, este capítulo 6 debería ser capítulo 1. ¿Cierto? Capítulo 1 de Isaías, después todo. ¿No es cierto? Pero está en el capítulo 6. Eso muestra que Isaías ya era profeta antes. Pero mira, ¿qué es que él dice? Soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Cómo puede ser? Si él es profeta e inmundo de labios. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Dios va a llamar a un hombre de labios inmundos para ser profeta? No. ¿Cierto? Entonces muestra alguien malo, yo voy a llamarlo para ser profeta. No es así. Entonces Isaías era una persona muy buena, apropiada, un profeta. Él hablaba por Dios ya. Pero cuando él vio el trono, él vio su propia condición. Primera cosa que ve es el trono. Y cuando ve el trono, ve su propia condición. Y cuando ve su propia condición dice, yo soy de labios inmundos. Yo soy de labios inmundos. Yo vivo en medio, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Y han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esta experiencia para él fue marcante. Él vio, Señor, cuando vio Dios, él vio su propia condición. Mi boca. ¿Qué es de mi boca? Mis labios. Mira vamos a leer versículos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Mira, un de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Uno dice, no, esto es figurativo, ¿no? Pero este ángel usó tenazas. Quiere decir que quemaba mismo. No es que tocó este ángel, tocó con la mano. Usó tenazas. Y tocó en los labios. Sabe que nuestros labios es uno de los lugares más sensibles del cuerpo, ¿no es? Cuando ustedes creo que no tanto, porque están acostumbrados a tomar mate con agua caliente, ¿no? Quemando, pero lo que no están acostumbrados, ¿no es así?
una de las zonas más sensibles, Él permitió que fuese tocado un carbón encendido. ¿Tú permitirías tocar un carbón encendido y tocar tus labios? Una de las regiones más sensibles de nuestros ser. Pero Isaías, y cuando tocó, dice, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cierto? Él permitió, él vio su propia condición. Y cuando llegó ese ángel con la tenaza, carbón encendido, él permitió que le tocase. Porque si no, dice, ¿qué quieres hacer? Tocó y fue quitado. Vamos a leer el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Entonces, mira, ese versículo 8 es muy importante. Porque empieza así. Después oí la voz del Señor. ¿Después de qué? ¿Ah? De purificar sus labios. Una vez que fue purificado sus labios, él pudo oír una voz. Antes de tocar los labios, él no conseguía oír. ¿Los hermanos entienden? Esta es la secuencia de la experiencia. Después, oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, esta experiencia de Isaías debe ser nuestra experiencia hoy. ¿Por qué no tenemos impacto? Nos falta esta experiencia. ¿Hermanos entienden? ¿Consiguen ver? Sin esa experiencia, nuestras palabras no tienen impacto. Es muy importante acercarnos al Señor para tener esta experiencia. Y esta es cuando hablamos de luz del cuarto día, huerto de José, ¿cierto? Sobre llegar nuestra vida adelante, sobre el reino. Esta es la base de la experiencia. Él ya era profeta, pero después de eso, él se tornó un otro profeta. ¿Entiende? Él ya hablaba por Dios. Ya hablaba. Pero un día él vio el trono. Él vio su propia condición. Percibió, mis labios son inmundos. Un profeta debe cuidar de los labios. ¿Cierto? Entonces, permitir que el Señor purifique. Y cuando es purificado, consegue oír. ¿Por qué? ¿Por qué consegue oír? Porque Dios agora desea usar esta boca. Foi uma boca que passou por el carbón encendido. Entonces dice, que enviaré, que nadie ir por nosotros. Cuando él dice nosotros, por un lado es Dios triuno, dice nosotros. Por otro lado, porque él está incluyendo Isaías, este mismo sentimiento. Por eso que Isaías dice, envíame. Estamos
en esta conferencia en Mendoza, yo sentí, no sé si los hermanos sintieron, de que Dios estaba hablando con nosotros, un nuevo comienzo. ¿No es así? Yo quiero algo nuevo. Pasado no sirve. Pasado no sirve. Algo nuevo. Pero este algo nuevo no es un nuevo simplemente por palabras. Es un nuevo porque nuestra experiencia necesita ser más fuerte. Porque hay necesidad de un cambio en nuestro vivir. Si no hay un cambio en mi vivir, yo no tengo impacto en mis palabras. Pero si hay cambio en mi vivir, hay impacto. Yo quiero dar un testimonio bajo la sangre del Señor. En esos últimos 2 años, yo tengo pasado por experiencias muy fuertes en el Señor. Muy fuertes. Mucho sufrimiento. Pero esta situación causó en mí una rendición mucho mayor do que yo tuve en el pasado. ¿Cierto? Y el resultado fue, ¿qué fue? El impacto aumentó. Impacto aumentó. Entonces, yo vi algo. Si yo no permito que Dios haga esto en mí, el camino del Señor sufrir destrucción. Dios desea realmente hacer algo nuevo en medio nuestro. La manera como estamos haciendo no sirve. Es necesario algo nuevo. Empezando en nuestro ser. ¿Cierto? El Señor tiene que aparecer a mí. Yo no quiero ser un Josías. Cuando hay un Zacarías, yo estoy bien. Cuando no hay un Zacarías, no estoy bien. ¿Cierto? Este vivir de Usías necesita morir. Yo necesito verte en el trono. Yo necesito ver mi condición y necesito ser purificado. Compartimos en Jujuy la importancia de Mateo 3. En Mateo 3, la énfasis en el arrepentimiento, fruto de arrepentimiento, ¿cierto? Y eso es que abre la puerta del reino. Hablamos de una manera bastante profunda. Los hermanos después pueden oír el mensaje, ¿cierto? Pero esto, hermanos, es muy importante. Entonces, es necesario, hermanos, primero irnos delante del Señor para que el Señor purifique mi ser. Yo no quiero esta condición. Yo no quiero estar patinando allí. No quiero simplemente cuidar de personas y estas personas continúan mismos. Yo voy a hablar de un testimonio. Yo fui a San Luis, el norte de Brasil, dar una cumbre de matrimonio. Y yo llegué unos días antes, los hermanos hablaron, tú estás acá, puedes hablar a la iglesia, puedo. Yo puedo, no hay problema. Pero con mucho temor y temblor delante del Señor. Había un hermano que él era un hermano muy bueno, pero después se enfrió, ¿no? Y abandonó su familia, se fue de casa. Y el primer día que yo estuve allí hablando a los jóvenes, él fue a esta reunión. Yo no sabía. Yo supe esto después. Los hermanos me hablaron. Esto fue miércoles a la noche. Sábado, él volvió a su casa. 1 año estaba afuera. Volvió. Cuando los hermanos hablaron a mí, ¿cómo es posible? Nosotros no compartimos nada especial. Él habló. El hermano de él
yo estaba hospedado en la casa de hermano desde que viajaba, ¿no? Yo digo, Miguel, la palabra causó un impacto tan grande, yo no pude resistir. Él volvió para casa, llevó a la esposa para la comunión de matrimonio. Me pregunto, ¿cómo puede ser? Hermanos, nosotros no tenemos nada, no conseguimos nada, pero si hay rendición de nuestra parte, si permitimos que el Señor cambie y deseamos que el Señor cambie nuestro ser, este impacto va a tener manifestación y expresión en nuestras vidas. Yo hablo esto porque necesitamos de un nuevo comienzo. ¿Cierto? Como una realidad. La comunión que ustedes están teniendo, esto es muy bueno, ¿cierto? Juntarse, tener comunión, hacer las cosas juntas, pero deben pedir al Señor, Señor, cambie mi ser para que haya impacto. Nuestras palabras pueden cambiar la vida de las personas, ¿cierto? Había una joven, una hermana casada. Ella tuvo un problema 12 años antes, porque había perdido su padre. Su padre servía al Señor y él murió en un accidente. Ella quedó muy mala con eso. Ella habló, mi sacrificio por Cristo y la iglesia, yo ya di, yo perdí mi padre por causa de Cristo y la iglesia. Ella habló, yo voy a continuar a reunirme, pero no pido más nada para mí. Ya contribuí con mi sacrificio. ¿Cierto? Ese era el sentimiento que ella tuvo. Ella fue participar de la comunión del matrimonio. Y la palabra causó un impacto tan grande. Y ella, después de la comunión, en uno de los días, ella se paró y junto con su marido, y ella fue y dio un testimonio. El testimonio me causó impacto, pero yo no sabía por qué. Solamente después que yo supe de la historia, ¿no? Ella habló. En estos últimos 12 años, yo nunca recibí una palabra que me impactó tanto como en el día de hoy. Porque ella tenía ese corazón, ¿no? Yo ya di mi cuota de sacrificio por Cristo y la iglesia, no pido más nada para mí. Ella nunca había perdonado a su padre. ¿Por qué? Porque pensaba así, mi padre murió y no dejó nada para nosotros. Fue muy difícil para nosotros continuarmos nuestra vida, ¿no? Él no debería entregarse tanto así para Cristo y la iglesia. Debería preparar alguna cosa para nosotros. Este era el sentimiento de esta hermana. Pero esta hermana después habló a los hermanos responsables. Los hermanos responsables contaron a mí. Esta hermana habló. En aquel día, en esta comunión de matrimonios, yo fui libertada. Yo perdoné a mi padre. En esos últimos 12 años no recibí una palabra tan impactante. Y no era nada especial, amados. ¿Por qué causó impacto? Porque yo vi a Dios. Amados hermanos, necesitamos. Dios desea dar algo nuevo para nosotros. ¿Cierto? La palabra que hemos recibido son palabras tan importantes. Nuestro deseo es que nuestra visita, nuestras palabras puedan causar impacto a las personas. ¿Cierto? Ellos dicen, yo quiero cambiar mi vida. Esto es, conseguimos llevar luz. Pero Dios necesita tocar nuestros labios con cada uno. Debe terminar con la vida de Usías que hay en nosotros. Éramos profetas,
Pero después de este encuentro, la cosa cambia. ¿Cierto? Entonces yo quiero informarlos con estas palabras. Y esto es necesario, porque yo sé lo que es salir, hablar, y las personas continúan. Llega un momento que estamos cansados, pero no podemos abandonar. Necesitamos ir a hacer, no podemos abandonar. Esto causa sufrimiento a nosotros. Esto nos muestra que el Señor está hablando hoy. No es más fácil. El vivir que ustedes tienen hoy no es suficiente para Dios usarlos en esta época. Fue así, hermanos, que yo comprendí o que es intensificación del Espíritu. Antes, la intensificación del Espíritu era una doctrina para mí. Ahora yo comprendo que es Espíritu intensificado. Espíritu intensificado significa la intensidad de aumento del Espíritu es la intensidad de la muerte de la carne. ¿No nos entiende? Hay una intensificación de negarnos a nosotros mismos. Por eso hay una intensificación del Espíritu. Hay una intensificación de nuestra santificación al Señor. Por eso hay una intensificación del Espíritu. Y para poder vencer la situación de hoy. Porque el enemigo está mucho más fuerte que antes, ¿cierto? Él está trabajando más que antes. Porque él sabe que la venida del Señor está cerca. Podemos decir, pero en el pasado, en nuestra vida funcionó. Funcionó en el pasado, pero no funciona más. Esta es la visión que tenemos. Funcionó en el pasado. Este vivir que teníamos en el pasado era muy bueno, pero para hoy no es suficiente. ¿Entiende? Este cambio necesitamos. Por eso, la palabra del reino es tan importante. Isaías vio el reino. ¿Cierto? Él vio el trono, vio el reino. Él habla así, ¿no es cierto? Yo vi, ay de mí, después dice, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Yo vi al Rey. Amén. Amén. Este sentimiento, esta carga, nosotros todos. Dios desea hacer.